Bien, buenas noches jóvenes. Ya vamos a empezar. Bueno, como su examen es el día jueves para los del grupo D, tengo entendido. Eso fue lo que me comentó Moisés, el que le ayuda al ingeniero Zuna en los exámenes igual. Para los que no tengan idea de qué va a entrar en su parcial, ya. Por si acaso, en mi canal, antes de empezar y ver los modelos, en mi canal, como ustedes saben, hay dos listas. Bueno, hay una lista que, bueno, normalmente siempre les compartí al inicio, creo que ahora directamente les comparto ¿cómo se dice esto? Ya. Por ejemplo, yo me voy a ir acá a mi lista de mi canal. Está esto. Listo. Ya. Normalmente yo les comparto a ustedes, como yo tengo varios grupos de ayudantías, los tengo separados por materia. Ustedes son más 204, ¿no? Guión 2. Si ustedes buscan mi canal, directamente ya van a ver todos los videos que hasta el momento deberían tenerlo, ¿no? Uy, esto está raro que aparezca acá. Después lo quito. Y esas son las ayudantías de este semestre. Las ayudantías del anterior semestre yo las tengo con el nombre de MAT2 de INF 110. Examen INF 110. Ya en esta lista, a partir de la parte donde empiezan, por ejemplo, con series, el anterior semestre yo me enfocaba que hacía un diagrama y luego del diagrama hacía su código. O sea, su implementación en Pascal, en pocas palabras, que es lo novedoso que van a ver en el último examen, la codificación en Pascal. Y pueden echarle una mirada. Aquí igual hay un modelo de examen que resolví del grupo D del anterior semestre. A ver, ¿dónde está el modelo? Aquí está. No era el examen final del grupo D. De igual forma, no, examen final del grupo D del semestre 1-21. Y ahí lo resolvimos con los chicos, que fue más que todo ayuda para el grupo T, ya que ellos daban el examen el sábado. Ya le echan una miradita por si acaso, por si quieren practicar. Ahí amiga los modelos. Dentro de los modelos, como saben, es el examen final y entra de todo. Del primer parcial no creo que tengan dificultades, creo que he visto que varios tienen notas buenas del primer parcial. Y tal vez vean un poco de operaciones como en este caso. Bueno, en este caso es netamente código, ¿no? Por ejemplo, este es el examen final del grupo T. Nos dan una serie donde dice que hay dos reglas y ahí ya las especificaciones, el análisis, diagrama y prueba, que es lo que vieron en el segundo parcial, con lo mismo, ¿no? Preparar la prueba, indicar los valores, la ejecución, todo lo demás, y aquí otra vez realizar el diseño del algoritmo de la pregunta número 1. Dice, no, o sea, de esta pregunta hay que realizar su implementación, o otros le dicen escribir código, en el lenguaje Pascal. Y siempre especifica al ingeniero que hay que indicar como comentario el registro y su apellido y su nombre, ¿no? Que eso les expliqué un poco a la última ayudantía que pasamos, que como se comenta un poco en Pascal. Y bueno, eso es escribir su nombre nomás en el lenguaje Pascal.
Luego codificar desde el celular. Por ejemplo, hoy no lo veo, ¿no? Eso fue lo que hicimos en la última clase, por ejemplo. Ahora el de un examen final del grupo T. Este creo que era del semestre de hace... No del anterior semestre, sino de la gestión 2-2020. Creo que es este. Sí, es este. Sí, de ese... del... Es el semestre 2 del 20. No, no es del anterior. Y eso lo hicimos. Escribir el código del programa en el lenguaje Pascal, donde les decía indicar como comentario su registro y apellido y nombre. Que en este caso, creo que aquí no lo tengo. Ya, aquí no lo tengo, pero en el video tal vez lo van a pillar. Ya, aquí solamente son 2 líneas de código. Donde colocan sus datos, eso les está mostrando nada más. Y luego codificar en el programa, que es esto de acá. Y luego preparar la ejecución del programa, que es el resultado de esto, ¿no? Lo que te arroja el programa, la pantallita. ¿No? Y eso vendría a ser el examen de hace 2 semestres. Y este de igual forma, ¿no? De este semestre 2-2020. Aquí lo mismo, fíjense, exactamente repitió lo mismo. 2 series que son, bueno, en sí se repite la secuencia, no hay 2 series. 5-7-9, que es similar al segundo parcial que creo que he visto por ahí. Preparar el análisis, diagrama y prueba. Escribir código, igual especificar el comentario. Usando el celular codificar el programa, que es lo mismo que el anterior. Preparar la ejecución del programa. ¿No? Casi lo mismo, digamos, solo cambió la serie, digamos, ¿no? Esto cambió y ahora fue así, digamos, ¿no? Eso fue del semestre del semestre 2-2020, ya esto fue del anterior semestre. A ver, si no me equivoco, el que les estaba mostrando, el que lo van a pillar en el canal les estaba diciendo, ese es el del grupo D. ¿No? Del grupo D, este de acá. Sí, es este de acá. Sí, 1074, 1074, 1074. Sí, exactamente. Este modelo lo van a pillar ahí. Si no me equivoco, lo resolví todito. No. Dejen el diagrama. Me acuerdo de haber hecho código, pero no lo subí. No, qué raro. No, pero de igual forma, la pregunta 2 sería en todo caso, ¿no? A diferencia de un semestre anterior al del anterior. Esta pregunta 1 vendría a ser como la pregunta 2, netamente. Lo mismo. Preparar análisis, diagrama, prueba, escribir código, su nombre y registro. Y su carnet, ahora les pido su carnet. Y la única diferencia es que le añadieron una pregunta más arriba, ¿no? Pregunta 1. Usando el celular, codificar el programa y preparar la ejecución del programa. La ejecución del programa. No, ya saben qué es eso. Y bueno, como ven, la pregunta número 1 simplemente era convertir el número. En todo caso, me imagino que es su número de carnet. Los dígitos de su carnet, ¿vieron? Y llevarlo a base 7. Eso me imagino que es, como diría un compañero, pichanga para ustedes. Y preparar la división. Dividir, ¿no? Tienen que dividir
ese número Q, que en todo caso es la respuesta en base 7, dividirlo entre 64, que igual aplicando base 7. ¿No? División, que eso lo vieron en el primer tema. ¿No? Yo creo que por esta parte no tienen problema. Más que todo sería en la parte del código, la sintaxis del código. Bueno, vamos a hacer este del grupo T, que este no lo hice, que es del anterior semestre. Igual, este sí lo vi un poquito más complejo. Estaba como para un examen de auxiliar y teoría. Tenía muchas cosas. Y fíjense, la pregunta 1 es casi la misma. Fíjense que llevarlo de un número a base 13, ¿no? No hay problema. Y bueno, como es base 13, pueden imaginar que la es el 10, por ejemplo, es la A, ¿no? Y así, solo que no llegan hasta 15, hasta F, ¿no? Llegan hasta D. O creo que es antes de D. Y con la única diferencia de que ahora tienen que multiplicar el resultado que les dé por multiplicarlo por esto en base 13. ¿No? Eso es como repasar. Y la pregunta 2, ya aquí, si no me equivoco, a ver, 13, 17, la siguiente serie sería, ya. Entonces vamos a hacer esta serie y con estas cosas más que pide, porque aquí pide varias cosas. Se ve un poquito más largo que el anterior. Bien. Copiar. Más 204. La sección 3. Bien. Pero este es del grupo TEN. ¿Lo va a grabar la clase? Sí, estoy grabando. Más bien, gracias por el acuerdo, pero sí estoy grabando. Bien. En la parte de la pregunta 1 no creo que tengan dudas. ¿Ya? Eso lo pueden ver. Bueno, lo han hecho bien, así que no creo que tengan dudas. Me voy a enfocar más en la 2. Y está muy grande esto. Ya, en la pregunta 2 nos está diciendo que dada esta serie, que son 13, 17, 13, 17, es similar al... Lo han debido ver en uno de sus parciales del segundo. Similar. Después nos dice que cuyo primer término es 13, después 10, 7 y luego se repite la secuencia sucesivamente. Preparar el algoritmo y un programa que imprima los n primeros términos. ¿No? Y un programa que imprima los n primeros términos. De la serie, la suma de los términos mayores que 8. A ver. Imprima los n primeros términos de la serie. Ya. N primeros términos, ya. Bueno, hasta ese momento... A ver, os voy a hacer un ejemplo. Mi serie es 13, 17, ¿no? Como ustedes saben, 13, 10, 7, 13, 17 otra vez. Y se repite así sucesivamente. ¿No? Como saben ustedes, el primer elemento es este es el 2, y así sucesivamente. ¿No? ¿Hasta qué número de elementos? Hasta n elementos. Entonces, si dicen para 5 elementos, si n igual a 5, yo creo los primeros 5 elementos, que en todo caso viene a ser todo esto, ¿no? Hasta por acá. No. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si n es igual a 2, los primeros dos elementos, que son estos dos de acá, ¿no?
que es lo que tiene que mostrar, ¿no? Es para recordar. Después, la suma de los términos. La suma de los términos mayores que 8. Está raro. Después, cuente cuántos términos impares hay en la serie. Entonces yo me digo, no. Un requisito es contar. Contar términos impares. Ese es un requisito. Contar términos impares que hay en la serie, ¿no? Obviamente que hay en todo esto. Y calcular el promedio de los términos de la misma. Cuente cuántos términos impares hay en la serie. Estamos hablando de toda la serie. Y calcular el promedio de los términos de la misma. O sea, de la misma serie. No nos está especificando bien de todo, solamente de los impares. Estamos hablando de toda la serie, por lo tanto hay que calcular el promedio de toda la serie. Promedio de la serie. Bien. A ver, ¿qué más? Aquí hay algo que no me quedó bien con el 8. La suma de los términos mayores que 8. Ah, la suma. Entonces, suma de términos de n términos le poner mayores a 8. O en todo caso. Ya. La suma de los n términos mayores a 8 y contar n términos impares promedio de la serie, ¿no? Y cuente cuántos términos impares hay en la serie. Y además nos está pidiendo otra cosa, ¿no? Y además tiene que calcular el promedio de los términos. El promedio de los términos de la misma. Una consulta, chicos. A la hora de dar examen, ¿ustedes pueden consultar al respecto de si algo no les queda claro en el examen o no pueden hacer eso? Por ejemplo, si no entienden algo de lo que está pidiendo, por ejemplo. Sí, se puede, el auxiliar responde. Ah, ya. Bien. Bien, en ese aspecto le está pidiendo, por ejemplo, aquí dice calcule el promedio de los términos de la misma, dice, ¿no? Bueno, según yo tengo entendido que es de toda la serie, ¿no? Pero uno se puede quedar con la intriga de que no sé si está bien o está como que, o es de solamente los promedios de los términos impares. Entonces ahí uno le puede preguntar, ¿no? A Moisés. Moisés, aquí se refiere a los términos solamente de los impares o al promedio o al promedio de toda la serie, ¿no? Que sería lo más apropiado. Para así quitarse esa duda, digamos, ¿no? Y no perder tiempo y hacer otra cosa. Ya, pero yo lo voy a tomar como el promedio de la serie, ¿ya? Porque nos está diciendo que aparte de contar los impares que hay en la serie, nos está diciendo y. Cuando hablamos de y, es como que esto más tiene que hacer, digamos, ¿no? Y calcule el promedio de los términos de la misma. Calcula el promedio de los términos de la misma. ¿No? De la misma serie que estamos hablando de la serie en un caso anterior, antes de que esté ahí. Ya. Por lo tanto, yo tomo el promedio de la serie. Bien, hay tres cosas que hay que tomar en cuenta, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Que son los requisitos en todo caso, ¿no? Los requisitos. Ya tenemos identificados los requisitos, ya sabemos cómo funcionan las series. Ahora falta que nos dice prepare el análisis del diseño completo del algoritmo, que equivale a 15 puntos. El diagrama y prepare la prueba, ¿no? Aunque eso sí consume tiempo. Bien, como en todos los casos, casi en la serie no va a variar mucho la entrada como la salida. Tal vez la salida un poquito puede variar, ¿no? A ver, de aquí que saqué. Saqué la entrada y la salida que se ve algo así.
Chucha. Ya, esto voy a copiar para no estar escribiendo cada rato lo mismo. Chale, no pasa a la otra página. Vale. Está raro. Como que se quedó ahí. Qué raro. Ahí, ahora sí. Bien. Como saben, el primer paso nos pide el inciso A preparar el análisis, ¿no? Entonces, como inciso A tenemos el análisis, ¿no? Como inciso A tenemos análisis, ¿no? Análisis. Entonces ahí ya viene la parte de la entrada y tanto como la salida. Bien, esto puede variar el orden, no importa. La entrada sabemos, como les decía, normalmente cuando hablamos de series hablamos de n términos que dependemos de una variable n, que es la cantidad de elementos. Si la cantidad de elementos, que es la entrada, nos pide cuántos términos, en este caso estaríamos diciéndole cuántos elementos vamos a ingresar. O cuántos términos para la serie. ¿Ya? Y ahí ingresamos un número que puede ser 5, puede ser 2, depende del que ingresemos. La entrada, la salida lo mismo. En todo caso la salida, a ver, ¿qué nos dice? Da la siguiente serie cuyo término es tanto tanto, se repite y así sucesivamente, prepare un algoritmo, dice, ¿no? Y un programa que imprima los n primeros. Me olvidé de esto. Imprimir los n primeros términos. Ya, eso me olvidé. Imprimir los n términos. ¿Ya? Y la suma, ya viene de ahí de la suma, ¿no? Sí, está bien. Ahí me olvidé de eso. Entonces tengo que mostrar toda la serie dependiendo de n. Entonces la salida, ¿qué va a ser? Tengo 4 cosas, fíjense, esto consume demasiado tiempo. Son hartas cosas. Yo creo que a esos chicos les fue un poquito complicado ese examen. Más que todo por el tiempo, ¿no? No digo que no puedan hacerlo. Imprimir los n términos. Suma de los n términos mayores que 8 y contar n términos impares promedio de la serie. Ahora, ¿qué falta aquí? A ver, a ver. Son 4 cosas en la salida, por lo tanto, aparte de tener la serie, que es la salida. Ya bien, sigamos. Aparte de tener la serie que es 1317, 1317. Y así sucesivamente, ¿no? Que se repite hasta dónde, hasta n veces, dice, ¿no? Si no me equivoco, dice hasta n veces. Aquí lo creo que n punto. Hasta n veces. Después, la suma de los términos mayores que 8. No está pidiendo ahí. Ahí yo puedo escribir, ¿no? Puedo escribir si quiero. Decirle suma mayor a 8. O lo pueden escribir normal, ya no hay ningún problema, eso yo lo dejo así. Suma mayor a 8. Y escribo un cuadradito, ahí muestran el resultado. Luego contar los n términos impares, o sea, cantidad de términos impares, en todo caso, ¿no? La cantidad de términos impares. Cantidad de términos impares. Igual hay un cuadradito mostrando el resultado. Luego, promedio de la serie, ¿no? Promedio de n términos, en todo caso, ¿no? Promedio de la serie. Promedio de la serie.
Entonces ahí viene el promedio de la celda. Y ahí ya muestran igual, ¿no? Este rectángulo. Entonces, prácticamente eso sería mi salida, que es lo que nos están pidiendo acá arriba. Como entrada que tenemos que leer, tenemos que tener una variable, ¿no? Una variable que va a ser la cantidad de elementos. Normalmente yo ocupo n, normalmente yo ocupo esa variable. A ver si no me equivoco aquí, ¿qué es? TLRN. Sí, eso prácticamente es eso. Entonces, al inicio, como no sabemos esto, hay que definir la variable, ¿no? En este caso para nosotros es n. N. Uy. Inicio. ¿No? N inicio, leer n. Leer n. ¿No? Como ustedes saben, hay que introducir un número y ese número se lo guarda en la variable n. Luego, aquí prácticamente la salida de los términos, ¿no? Y en todo caso yo ocupo a, digamos, ¿no? Aquí puedo decir simplemente, puedo decir que la variable a, al inicio, ¿cuánto va a valer? 13, ¿no? Entonces al inicio a vale 13, digamos, ¿no? Al inicio a va a ser igual a 13. A va a ser igual a 13. Luego va a ser 13, 10, 7, o sea, menos 3, ¿no? Luego va a ser 13, luego va a ser 7, luego va a ser menos, bueno 10, luego 7, ¿no? Pero va a depender, ¿no? Va a depender de algo, va a depender de una variable. O en todo caso de su comportamiento, ¿no? Aquí hay una incógnita, ¿no? Como de no saber qué es lo que va a pasar con A, digamos, ¿no? No sabemos qué comportamiento va a tener la variable A, donde prácticamente va de 13, sabemos que va a 10, luego va a 7 y luego cuando llega a 7 otra vez es 13. Entonces prácticamente hay un corte acá, ¿no? Hay un corte acá donde únicamente cuando llega a 7, bueno, tiene que otra vez empezar en 13. ¿No? Cuando llega a 7, otra vez empieza a 13. Entonces, aquí me pregunto, ¿no? Si A es igual a 7, yo aquí estoy asumiendo que A ya fue 7, ¿no? Ya pasó el valor de 7. Como ya fue 7, le tocaría empezar otra vez en 13. Entonces, si esto se cumple, o que le pueden poner un signo de interrogación si quieren, como para decir que fue una pregunta. Entonces, si A es igual a 7, A va a ser igual a 3. ¿No? En caso contrario, chucha. Caso contrario, pues A va a ser igual a menos 3. Menos 3. ¿Por qué menos 3? Pues porque se ve en la serie que hay una secuencia de 3 entre 10, hay 3, ¿no? 13 menos 3, 10. 10 menos 3, 7. Cuando llega a 7, igual a 7, A otra vez empieza en 13, ¿no? Bien. Esto es por verdadero, esto es por falso. Y así sucesivamente va a depender, ¿no? Va a depender de eso. El inicio. Siguiente.
Y así, digamos, ¿no? Ese es el comportamiento de la variable A que va a ser la serie. Luego, ¿qué faltaría? Ya tengo eso, ya tengo, bueno, prácticamente aquí generando la serie. Me faltan estas 4 cosas, tratar de explicar estas 4 cosas cómo funcionan. Por ejemplo, si agarro esto de imprimir en los primeros de términos, ya son estos, ¿no? Los primeros de términos, luego me faltaría la suma de los términos mayores a 8. En todo caso me falta el ciclo, ¿no? Me falta el ciclo. Ciclo importante ese ciclo. Ya, acá hay algo importante, nos pide el promedio. Como ustedes saben, ¿qué es el promedio? Por ejemplo, si n es igual a 5, bueno, si n, si n es igual a 2, ¿cuánto es el promedio? El promedio es simplemente la suma de la cantidad de términos, que son 13 más 10, dividido entre la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay? 2. Si n fuera 5, pues dividido entre la cantidad de elementos. En todo caso, si tengo la variable n, pues aquí vendría a ser la variable n. A ver, si n vale 2, va a ser 2. Si n vale 5, va a ser 5. Entonces la división de eso me da el promedio. Y para eso necesitamos en el ciclo un contador, podría ser, o podría ser que no, digamos, ya que tenemos n. Eso es opcional. Ya es opcional porque podríamos hacer un contador que va contando, como en este caso 1, 2, 3, así. O en otro caso ocupar simplemente n. En mi caso lo voy a ocupar, a ver cómo están los modelos anteriores que hice, quiero ver. Para no hacer lo mismo o tal vez hacer lo mismo. Aquí ocupé x mayor a 0. Aquí era x igual a x menos 1. No, aquí ocupé, fui incrementando x. Y aquí fui incrementando x. Bueno, lo normal es con una variable. Ya yo voy a ocupar aquí, voy a ocupar y. Ya, la variable y. En este caso la variable y va a tener un comportamiento diferente. Ya, la variable y. ¿Qué es lo que hace al inicio de la variable y? Y empieza en cuánto? En 1. Ya, en 1. Luego, la condición vendría a ser prácticamente mientras i sea menor o igual a n. Ya, esa es la condición. Mientras i sea menor o igual a n, la condición se cumple. Seguimos preguntando eso. No, que con razón me salía esa línea. Ya, de la condición. Luego me faltaría lo que hace siguiente y lo que hace después, ¿no? Ya, aquí viene a ser lo que hace siguiente. Entonces está el inicio. Esta es la condición. Y eso es lo que hace el siguiente, ¿no? Que aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es incrementar y. Ya. Entonces esto prácticamente es mi ciclo, ¿ya? Este es mi ciclo, que lo voy a hacer de color verde. Ya. Ese es el ciclo. Integrar inicio, condición y siguiente. Ahora recién puedo venir a hacer esto, ¿no? La suma de los términos mayores que 8. Ahora, ¿cómo se calcula ese resultado, digamos, ¿no? De calcular la suma, ¿cómo voy a hacer eso? Prácticamente necesitamos una variable, ¿no? Yo le puedo poner la variable S8 o suma SM de suma 8, ¿ya?
La suma de los términos mayores que 8. Dice, no, yo le voy a poner 8 para hacer referencia a eso. Donde únicamente igual esta variable tiene un comportamiento similar al de arriba. Al inicio, la variable esa, que es sm8. sm8 dice, ¿no? Va a ser igual a 0. ¿No? Tiene que calcular la suma. Luego va a haber una condición donde tendríamos que preguntar si el término, en todo caso que es A, ¿no? Sabemos que es A mi término. Entonces A es mayor que 8. Si se cumple esto, ¿qué va a pasar? Se suma, ¿no? O sea, en todo caso, las SM de 8 va a ser igual a SM8 más A. Únicamente si esto es verdadero, ¿no? Ya, esos son los comportamientos que va a tener esta variable. Eso sería el inicio. Siguiente. ¿Ya? Ese es el comportamiento que va a tener. Faltaría contar n términos impares. Contar n términos impares. Bien. ¿Cómo sé si un número es impar? Si ustedes tienen el número 5, lo dividen entre 2. 2 por 2 me da 1. Aquí fíjense esto, me da 1. Y si dividen el 4 entre 2, 0. Entonces, literal, cuando hacen una división manual, el residuo, si sale 0, es par. Si sale 1, es impar. No puede salir otro número aparte de 0 o 1 cuando es la división entre 2. Son los únicos resultados que te arroja. Bien, sabiendo ese detalle, prácticamente cómo saco este 1. Este 1 viene a ser el mod. Acuérdense que este es el mod, ¿no? Y este es el div. Este es el div. Yo quiero el mod, ¿no? En la parte de acá yo quiero, no quiero el div. Entonces, ¿cómo sé si un número o el término es impar? ¿Y dónde lo voy a contar? Bueno, voy a contar los impares, por lo tanto necesito esta es la suma de los términos mayores a 8. Y aquí igual tengo que sumar, o en todo caso contar. Contar, no sería sumar, sería contar. Entonces ocupo una variable C, digamos, ¿no? CI, digamos, ¿no? CI, supongamos CI. Uy, esta parece una, no sé qué parece esto. Ya, CI. Cantidad impares. ¿Cómo va a funcionar? De igual forma, ¿no? Vamos a decir que CI va a ser igual a 0 al inicio. Faltaría. Luego, ¿cómo va a ser su comportamiento de CI? Tiene que contar los impares. Entonces, prácticamente depende de A, digamos, ¿no? Depende de cuánto valga A. ¿Cómo sé si A es par o es impar? Yo creo solamente que sean los impares. Entonces, si es igual a 1, ¿no? Si es igual a 1. No les digo. Por ejemplo, si A, aquí lo colocaré entre corchete, bueno, en paréntesis. Si A mod 2, si A mod 2 es igual a 0, bueno, a 1, ¿no? No a 0. Ya, aquí fíjense. A mod 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale A? Digamos que A vale 5. 5 mod 2, ¿cuánto es? 1. 1 es igual a 1, verdadero. Por lo tanto, si es verdadero, va a ser impar. Y si es impar,
lo tengo que contar. CI va a ser igual a CI más 1. ¿Ya? Eso pasa cuando únicamente esta condición es verdadera. Entonces aquí viene a ser el inicio. Y aquí viene a ser el siguiente. ¿No? Ya está. La verdad que esta parte del análisis se consume tiempo. No sé, para mí me consume harto tiempo. A ver, ya. ¿Qué más? ¿Qué más falta? Promedio de la serie. El promedio de la serie. Necesitamos dos cosas para el promedio, ¿no? ¿Qué necesitamos para el promedio? La suma y la cantidad de términos. La cantidad de términos que es n la tengo. Lo que no tengo es la suma. O sea, la suma de los términos. Entonces, para eso necesito una variable llamada suma de términos. Para el promedio de esto necesito dos cosas, ¿no? Necesito suma de términos y necesito la cantidad de términos. ¿Ya? Para hacer esto. Entonces, promedio de la serie, suma de términos, cantidad de términos. Ya. Necesito la suma. ST va a ser para mí, ¿ya? Suma de términos y cantidad de términos. Entonces, la suma de los términos, o en todo caso, ST, debe ser minúscula, muy grande. ¿Cómo va a funcionar? Al inicio, obviamente, ST va a ser igual a 0. Luego, ¿hay condición? ¿Alguna condición? No, no hay. Siguiente, sí, hay siguiente. Ya. Solo hay inicio y hay siguiente, nada más. No hay nada más. Inicio y siguiente, ¿qué va a pasar con siguiente? Pues ST va a ser igual a ST más A. Ya, esa es la suma de los términos. ¿Y la cantidad de términos? ¿Qué es la cantidad de términos? Bueno, pues, bien, lo sacar acá. La cantidad de términos es igual a ¿cuánto? Es igual a la variable i. ¿Ya? Es igual a eso. Y la suma de términos, bueno, ya tenemos eso. Ya tenemos la suma de términos. Ya. Suma de términos, cantidad de términos igual a i. Ya tenemos todo eso. Ah, y falta el promedio, ¿no? ¿Y ahora el promedio? ¿Qué es el promedio? La llamada pro va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ST dividido entre i. Ya. En el promedio de la serie ya tengo todo eso. Bien. Suma de términos, cantidad de términos, promedio de la serie. Ya estamos avanzando. Bueno, ya acabamos el análisis. Ya, eso es el análisis simplemente. Ahora falta el diagrama. Ya, entonces aquí ocupo esta línea desde aquí.
¿Ya? Entonces ya tenemos el análisis que de verdad se consumió un poquito de tiempo, demasiado de la verdad. Luego tenemos el diagrama y luego la prueba, ¿ya? Entonces vámonos al inciso B, que dice el diagrama. Ahí dice diagrama. Ya, diagrama. Y en el diagrama, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, pues, ¿no? Similar, digamos, no exactamente lo mismo. Y ahí está. Falta escribir. Inicio. ¿No? Inicio. Luego faltaría la forma, ¿no? La forma esa de esta acá. Esta formita nos dice que tenemos que... Era así, era así. ¿Ahí qué vamos a hacer? Pues... Tenemos que leer n, ¿no? Acuérdense que tenemos que leer n. Pero antes de eso, hay un cuadrito todavía más importante, que es el de las variables. Acuérdense de las variables. ¿Qué variables estoy usando? Estoy usando n, estoy usando a. Voy a ocupar a. Ya, a. Luego estoy ocupando a n, ya lo ocupé, pero todavía no hay eso. N, a i. Y luego es m8. Luego la suma, creo que le puse acá. CI, ST. Y falta pro, ¿no? Ya, pro. Ya está. Las variables que estoy usando en todo caso, ¿ya? Ahí recién ingresamos n. Ya sé cuánto, aquí le estaría diciendo, ¿no? ¿Cuántos términos vas a ingresar? En todo caso, ¿no? Puedo colocar un comentario. ¿Cuántos términos, digamos, ¿no? Y al final voy a decirle ahí, leer. Bien. Y falta ahora inicializar las variables. Para inicializar las variables necesitamos otra vez la misma figurita. Esta acá, pero vamos a tener color rojo. Ahora tenemos que inicializar las variables. ¿Qué variables tenemos? Acuérdense acá que tenemos i igual a 1. Igual a 1. Luego tenemos sm8 igual a ¿cuánto? A 0, si no me equivoco. 0. Ci igual a 0. Cantidad de impares. St, la suma de los términos. 0. Promedio, bueno, promedio no pasa nada con promedio. Esos son mis términos al inicio. Ya. Va, la verdad no sé qué raro. No los corrige ahora. Creo que lo estaba corrigiendo hace un momento, ahora no los corrige. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Y nada más. Ahora faltaría el ciclo, ¿ya? El ciclo donde simplemente nos dice mientras i sea menor o igual a n. Esa es la condición del ciclo. ¿Ya? Y es menor o igual que n. Si eso es verdadero, ahora si no me equivoco, ¿por dónde viene el verdadero? Creo que viene por abajo, ¿no? Verdadero. Y el falso viene por acá. Ajá. El verdadero va abajo. Así es. Ya. Este es un ciclo donde prácticamente es el ciclo que estábamos especificando acá. Voy a copiar exactamente lo mismo, lo que tenía acá, ¿no? Y la condición es mientras i sea menor o igual a n y empiece en 1. Eso es lo que hicimos arriba. ¿Qué más falta? I menor o igual a n. Ahí está. Luego. Falta A. Me olvidé de A. A igual a 13.
¿Ya? Entonces, ¿qué faltaría? Imprimir, ¿no? Falta imprimir. Como primer paso, imprimimos el 13. ¿Ya? Ahí imprimimos la A. Nada más. Seguimos. Luego, ¿qué hay que hacer? Lo que está abajo, este ciclo. Y igual a I más 1. Eso falta, ¿no? Igual a I más 1. Lo voy a hacer de todas formas. Ya. Formas, esta formita acá. Aunque tiene que ser más chico, la verdad. Y igual hay más 1. Ya. Pero lo voy a dejar para el final. Ya, lo voy a dejar por ahí para el final. Eso va a ser para el final. A ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta acá? Ya, ya está. Quiero prácticamente esto, ¿no? Y falta esta condición. Pero esta condición va a ir al final, ¿ya? Chicos, esta condición va a ir al final porque fíjense que ya cambia, ¿no? A vale 3 y luego A va a ser igual a menos 3, que eso cambia. Pero va a ir al final. Lo que tiene que ir antes de eso es todo lo de acá. La suma, contar, promedio y eso. El ciclo. El ciclo ya lo tengo. Me falta la suma. Mayores que 8. Entonces, me falta la condición mientras A es mayor que 8. Ya, esa condición me falta. Entonces pregunto acá. A ver. A es mayor que 8. A es mayor que 8. Si es verdad. No me acuerdo qué hacíamos. Creo que sumábamos. Sí, se suma. No importa esto. Si A es mayor que 8, ¿qué va a pasar? Se suma, ¿no? Más A. Entonces, si eso es verdad, ya que es falso. Si eso es verdad, tenemos que sumar. ¿Qué vamos a sumar? SM8 va a ser igual a SM8 más A. Correcto. Así es. No, verdadero. Caso contrario, no pasa nada. Uy, ¿qué me pasa? Ya. Bajamos abajo. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Falta de los impares, ¿no? ¿Cómo se hace un número es impar? Y lo sumo a 6. Entonces, lo mismo acá. Voy a preguntar si A es impar. A mod 2 es igual a 1, era la cosa, ¿no? A mod 2 es igual a 1, pues la verdad no lo sé. Pero lo vamos a saber. A mod 2 es igual a 1, verdad. Si es verdad, o si es falso. Si es falso, solamente contamos, ¿no? Acuérdense que solamente contamos. ¿Cómo se cuenta? Pues CI igual a C más I más 1. La cantidad de impares va a ser igual a la cantidad de impares más 1. Ya está. Viene acá. Por acá no hay nada. Bien. ¿Qué más falta? A ver, verdadero o falso.
Los impares. Ya está esto, por si acaso. Y el promedio, ¿no? La suma. La suma. Sí, la suma. Entonces, la suma. La suma de los términos va a ser igual a la suma de los términos más A. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El promedio, ya sabemos la cantidad de términos y el promedio de la serie, ¿no? Esto es al final del promedio de la serie. Bien, ya tenemos eso. Esto que va acá. Y recién aplico esa condición de que si A es igual a 7. Recién hago eso. Recién me pregunto, a ver, ¿sabes? Ahí recién me pregunto, ¿sabes? A es igual a 7. A es igual a 7, si es verdadero o si es falso. Ya, si es verdadero, ¿qué va a pasar? Y si es falso, ¿qué va a pasar? Si es verdadero, A va a ser igual a 3. Si es falso, A igual a menos 3. Entonces, si es verdadero, A va a ser igual a 13. Si es falso, va a ser igual a menos 3. Ya. Esto va acá y esto va acá. Cerramos las formas. Aquí igual cerramos las formas. Acá, bien acá. Cerramos la condición del if. Verdadero o falso. Cerramos las flechitas. Bien. Esto viene con esto. Esto viene con esto. Ya está. Ya está quedando bien. Ya nos faltaría casi nada. Simplemente agregar este contador al final. Ya, por favor. Siempre casi el contador lo llevan al final. Ya. Y prácticamente ya está acabado. Casi acabado. Aunque no lo está todavía. Ya. Luego de acá recién nos saltamos hasta la cabeza. Literal. Y de aquí nos vamos para allá. Así también. Viene por acá abajo, va por acá, va al lado izquierdo, llega acá arriba y otra vez, ¿no? Y por falso lo mismo, ¿ya? Por falso lo mismo, viene por acá, va hasta abajo, va hasta abajo, hasta abajo, hasta aquí y hasta aquí. Y recién otra vez empieza. Ahí está. Y aquí al final simplemente pregunto, ¿no? O bueno, no pregunto, sino que tengo que sacar el promedio. Entonces, ¿cómo te va a valer el promedio? El promedio va a ser igual a la suma de los términos dividido entre i más 1, ¿ya? Bueno, en todo caso entre i, ¿no? Tiene que ser i menos 1, ¿ya? Ahorita les comento por qué. Ya. Ahora sí, ya al final tenemos que mostrar todo lo que hemos sacado. Por ejemplo, yo puedo mostrar acá. ¿Qué puedo mostrar? Mis variables, la suma de los términos SM8. Luego, la cantidad de impares. Luego, el promedio. Pro. ¿No?
Ahí estamos mostrando todos los resultados. Y aquí abajo, el fin. Ya, literalmente eso sería el código, digo el diagrama de todo lo que, prácticamente he copiado todo lo que tengo al lado izquierdo, ¿no? No he hecho nada fuera de eso. Y ahora, ¿cómo sé si funciona? Digamos, ¿cómo sé si funciona? Pues hay que programarlo y funciona, si funciona, pues está bien. Si no funciona, algo está mal. Ya, la prueba lo hacen ustedes, vamos a consumir, se nos va a ir el tiempo en la prueba. La parte C dice la prueba, ¿no? Y dice, escribe el código del programa en lenguaje Pascal, indique como comentario registro, apellido y nombre y su carnet de identidad. Entonces yo voy a abrir, en mi caso yo tengo un programa que he usado cuando pasé la materia, pero con otro docente, que se llama Red Studio. Ustedes tendrían que tener Pascal, donde no habría la dificultad, es exactamente la misma sintaxis a la hora de escribir. Ya. Bueno, en mi caso es diferente, ¿no? Ustedes no van a ocupar esto, pero van a tener esto, ¿ya? Van a tener exactamente lo que están viendo. Esto voy a borrar, así van a estar, ¿ya? Si ustedes se descargan Pascal, van a tener lo mismo. No cambia nada. Ya. Primer paso, ¿qué nos pide? Código del programa en lenguaje Pascal, o sea, como inciso D, digamos, ¿no? Inciso D. Inciso D. Ya. Ya, ustedes ahí tienen que hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que está acá, por ejemplo. Colocar su nombre. Es decir, ¿no? Mi nombre es pues Alejandro. Alejandro Chumacero. Luego ponen su registro, ¿no? Por ejemplo, el tipo es de la gestión 2020. Eh, digamos, ¿no? Si fuera, bueno, creo que son 8 o 9 los registros. Luego su CI, ¿no? Su carnet de identidad. Esto es lo que tienen que hacer al inicio de todo. No le puse inicio y fin. Bien, inciso D. Escriba el código del programa en lenguaje Pascal, indique comentario de su registro, apellido y nombre y su carnet de identidad. Escriba el código, dice, ¿no? Del programa en lenguaje Pascal. O sea, esto. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, fíjense que no pasó nada, ¿no? Esto funciona. Ahora, si yo coloco algo raro como esto, me sale un error, lo ejecuto. Me dice que hay dos errores. ¿Por qué? Porque no sabe qué es esto. Hago dos barritas, eso es un comentario. No pasa nada, lo ejecuto. Entonces la barrita es para hacer comentarios, ¿ya? Por eso le colocan barrita de división dos veces y es un comentario. Y eso es lo que tienen que hacer. Como primera advertencia. Segundo,
usando su celular codifique el programa, ¿no? Puede ser celular, computadora, no importa, al final, desde el punto de vista da igual. Y en el celular o computadora que tengan, van a tener que hacer lo siguiente. Copiar el diagrama. Ya, a ver, nuestro diagrama. Hay que salir la pantalla completa. Vamos al diagrama. Ya, por ejemplo, tenemos inicio. No. Este que dice begin y end es el inicio y el final, ¿ya? El inicio y el final prácticamente del programa. En todo caso, como se llame su proyecto, le ponen un nombre. O lo dejan así. En este caso lo dejo así. Y tienen que declarar las variables de acá arriba, ¿ya? Por ejemplo, var hace referencia a qué variables van a usar, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a usar la variable a, i, sm8, ci, es c cantidad de, no creo que era eso, cantidad de términos, suma de términos y pro, ¿no? Pro. Ahora hay que especificar de qué tipo van a ser esas variables, de tipo entero, digamos, ¿no? Integer, digamos, ¿no? Punto y coma. Entonces aquí estamos diciéndole que estas variables van a ser de tipo entero. O sea que solamente números enteros, el 1, el 1000, 2000, 3000, números enteros. Segundo paso, hay que leer, ¿no? Hay que leer cuántos términos va a ingresar y esas cosas. Entonces aquí puedo decirle, a ver, puedo decirle write, que es para escribir un mensaje. Y si quiero escribir el mensaje, pues no lo puedo escribir así, me va a salir error, por ejemplo, ¿no? Dos errores. Entonces, cuando quiero escribir una cadena, es comilla simple y decirle cuántos términos ¿no? Punto y coma. Y ahora, si yo lo dejo así, fíjense, solamente escribir write, ¿no? Fíjense que aquí dice cuántos términos y hay un cursor que me espera acá. Fíjense ese cursor y espera un número, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora, si ustedes colocan write ln, ese cursor baja abajo. Aquí está, fíjense, automáticamente baja abajo. Yo no lo bajé. Por si acaso. Por si acaso. Ahora esto no me hace caso. Che, abrimos. Se fue la shit. A ver. Ya sí. Estamos con esto. Ya. Como saben, ya vieron el cursor, ¿no? Yo lo voy a dejar así. Luego dice leer, ¿no? Le coloco read, leer, o leer y saltar línea. N. No hay N acá, ¿no? Pero aquí tengo que declarar N. Aquí declaran igual N, me he olvidado de N. Ya. Ahí está. Y punto y coma. No se olviden del punto y coma, que por ese punto y coma puede que les salga error y no sepan qué hacer. No, cuántos términos. Y ahora le ingreso el 10. Y ya está, ¿no? Ya estaría prácticamente eso. Entonces, hasta aquí tenemos lo que dice acá. O sea, hasta aquí llegamos. Luego hay que hacer lo siguiente, ¿no? Hay que decirle, por ejemplo, sabes, y va a ser igual, los puntos igual a 1, punto y coma. Luego le voy a decir, CI va a ser igual a 0, punto y coma. A va a ser igual a 13, punto y coma. Luego tengo que SM8 va a ser igual a 0, punto y coma. La suma total va a ser igual a 0, punto y coma. Entonces aquí estoy declarando las variables, ¿no? Ese cuadradito que hay acá. Estoy haciendo todo eso. Aquí viene lo que es esta estructura de acá. Esta estructura se llama while. Entonces aquí igual se llama while. ¿Ya? While. Y aquí es donde colocan la condición esa. Y menor o igual a n. ¿No?
menor igual, menor y igual. Inicio, fin. Inicio es todo lo que hay acá adentro. Y el fin ya es cuando ya se sale de esto, ¿no? Entonces lo que hay dentro del while, ¿qué hay dentro del while? De esta condición, de este ciclo repetitivo, hay A, ¿no? Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Write ln, escribo A. Luego, ¿qué más dice? Aquí estoy mostrando A, simplemente. Luego dice A mayor que 8. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues, if, ¿no? Y digo, A es mayor que 8. Si eso es verdad, ¿qué pasa? SM8 va a ser igual a SM8 más A. Entonces, SM8. A ver. SM8 va a ser igual a SM8 más A. Ahí está más A. Bien, bien, bien. Cuando solamente hay una instrucción, como en este caso, fíjense, hay una instrucción, basta con que no coloquen el inicio y el final. O sea, dónde empieza y dónde acaba. Cuando solamente hay una instrucción, como en este caso. Ahorita se van a dar cuenta. Luego hago el siguiente if, por ejemplo, ¿no? If, digo, a ver, a mod 2 es igual a 1. Si eso es verdad, ¿qué vas a hacer? CI igual a CI menos. No, entonces, si eso es verdad, asume que CI va a ser igual a CI más 1. Luego, como pueden ver, por verdadero solamente hace y por falso no hace nada. Entonces me basta con esto, digamos, ¿no? Ya, vengo acá abajo, ST va a ser igual a ST más A. Entonces, ST va a ser igual a ST más A. Luego otra vez pregunto, ¿no? Ahora sí pregunto. Ahora sí es distinto, fíjense. Ya, ahora sí. Fíjense lo siguiente. Aquí hay verdadero y hay falso. Entonces, la parte de aquí es verdadera. Y la parte de acá es falso, digamos. Entonces, aquí hay un inicio y hay un final. Y aquí hay un inicio y hay un final. Si es parte verdadera, ¿qué vas a hacer? A igual a 13. A igual a 13. Si es falso, ¿qué vas a hacer? A igual a A menos 3. ¿La condición cuál es? Si A es igual a 7. ¿No? Si A es igual a 7, hace A igual a 13. Si no, se va por falso, va a ser A igual a menos 3. Y al finalizar, este I donde dice I igual a I más 1, fíjense que hay un corte, ¿no? Ese corte automáticamente se asume que es todo esto. Lo que haga fuera de esto ya es lo que está acá abajo, que sería I igual a I más 1. Viene otra vez arriba, viene acá arriba, ¿no? Y ahí está. Cuando no se cumple esta condición, pues se viene por falso y hace esto de acá, ¿no? ¿Y cómo hace eso de ahí? Pues cuando aquí dice inicio y final, por lo tanto todo lo que esté afuera del final, que sería todo lo que está por acá, ¿no? Por el lado izquierdo. Donde dice, me dice que pro es igual a st dividido entre i menos 1. Punto y coma. Aquí me va a dar un error. Ahorita vamos a ver por qué. Si me da un error, aquí 2 puntos me faltó. Aquí me faltó 2 puntos, pero igual me va a dar error. Por la división, ¿ya? Ahorita les comento. Ahorita les comento. Vengámonos acá, la parte de acá, por ejemplo. Hicimos un ejemplo, por ejemplo, para esto. Ya, por ejemplo,
Si n es igual a 5, ¿ya? ¿Cuánto va a valer las variables? Por ejemplo, la suma de los términos mayores a 8. ¿Cuánto es la suma? Los primeros 5 términos, que son los que están en rojo, ¿cuáles son mayores a 8? El 13, el 10, el 13 y el 10. ¿La suma de eso cuánto es? 46. La cantidad de términos impares. Cantidad de impares. ¿Cuántos números impares hay acá dentro del rojo? El 13, el 7 y el 13. 3. Promedio de la serie. Cantidad de términos impares. Ya sabemos. Promedio de la serie. La suma de todo. 13 más 10 más 7 más 13 más 10. ¿Entre cuánto? Entre 5. Ese es mi promedio. $53 dividido entre 5. 10,6. Ya. Ese es mi resultado que me tiene que salir acá. Ya. Ahora, ¿qué me falta? Write el n, por ejemplo. Ya. ¿Qué les decía acá abajo? Suma mayor a 8, ¿no? Lo voy a colocar acá. Doble comilla. Suma mayor a 8. Y ahí le coloco un coma y escribo la variable. ¿Qué variable tiene esta? SM8, ¿no? SM8. Punto y coma. Voy a copiar lo mismo por si acaso. Control C, Control V. Ahora, cantidad de términos impares. Entonces, cantidad de términos impares. ¿No? ¿Pero dónde está eso? Está en CI. O sea, no está SM8, es CI. Luego, promedio de la serie. Pro. ¿No? No hay ningún error, fíjense. Entonces, algo me falta acá. Algo me falta. ¿Qué me falta? A ver. Aquí le puedo poner, cuando imprima, por ejemplo, A. Término. ¿No? Ya. Coma. Ya. No, ya. Por lo menos. Pero me falta el promedio. Ahorita vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, les decía que si ingresamos el 5 me tiene que mostrar los primeros 5 de acá. 5, enter, ¿no? Fíjense, término 13, 10, 7. 13, 10. 13, 10. Los términos están bien. La suma mayor a 8 es 46. Vamos a ver eso. La suma mayor a 8 es 46. Verdadero. La cantidad de impares, 3. Cantidad de términos impares, 3. Y el promedio me tiene que salir 10,6, pero acá me sale 0. Bueno, concentrémonos en el promedio ahorita, ¿no? Fíjense, fíjense esto. El promedio es un número fraccionario, no es un número real. Digo, no es un número entero. Es fraccionario. O real, en todo caso, es casi lo mismo. Entonces, pro no puede ser entero. Pro de tipo real, ¿no? Y era porque aquí me hubiera causado un error. Ya, para 5 términos. Y fíjense acá, 10,6 prácticamente, digamos, ¿no? Pero aquí me lo están mostrando en un resultado demasiado como que en términos de exponencial directamente, ¿no? Pero el resultado es 10,6, ¿ya?
En su teléfono les tendría que salir 10,6. Ya en su teléfono. Y fíjense que es eso, pues, ¿no? Les pedía, usando su celular, codifique el programa. Inciso último, prepara la ejecución del programa. La ejecución es esto de acá. Ya, la ejecución es eso. Una pregunta. ¿Sí? Para el promedio usted calcula ST entre I menos 1. También sería válido que divida entre N directamente, que son los Sí, sí. Sí, sí, es válido. Por si acaso el compañero me está preguntando lo siguiente. ¿Puedo poner acá N? Me está diciendo. O sea, en vez de validar esto, hacer esto, ¿no? ST dividido entre N. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo porque cuando nosotros contamos con I, por ejemplo, contamos I llega hasta dependiendo. Si N vale 5, I empieza en 1, ¿no ve? Luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego 4, luego 5 y luego 6. ¿Cuándo llega a 6? Cuando diga esto, ¿no? 6 menor o igual a 5, falso, se sale. Pero eso es porque la condición no se cumple y llega con 6. Entonces, como esto llegaba con 6 y n valía 5, yo les dije que tiene que dividir entre 5. Lo que yo hice fue restarle 1, ¿no? Ahí. Si esto valía 6, menos 1 sería 5. Y el compañero me dice que en vez de hacer eso, puedo colocar n directamente. Y la respuesta es sí. Porque es lo mismo. N es la cantidad de elementos y este 5 es la cantidad de términos. En todo caso, la cantidad de términos igual es n. Si lo hice con i fue únicamente para ver que ustedes vean que esto se cuenta, va a ir contando cada vez que ingresa un elemento. Ahora, si no quiero hacer i menos 1 directamente i, pues tendría que colocar que i valga 0, digamos acá, ¿no? Y aquí ya no sería menor o igual, sino que sería menor. Así. Y esto vale 0. Ahí sí no se resta nada. Pero es un pequeño detalle, digamos, ¿no? Ya, entonces pueden hacer cualquiera de esos dos. Ya pueden hacerlo así o pueden hacerlo así. Es válido. Ya, entonces este es el inciso F. Por si acaso. Inciso F, que viene a ser. ¿Qué es eso? La ejecución del programa. 15 puntos. Luego su celular codificar en el programa. Entonces eso es lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Esto tienen que copiar o en todo caso no copiar, sino sacarle una captura, ¿no? Pueden sacarle una foto, un screen por partes, si es que no les alcanza, como en mi caso no me alcanza todo, por ejemplo. Y lo pueden compartir, digamos, ¿no? Ahí ya lo suben a Classroom dependiendo de dónde les pida, digamos, ¿no? El auxiliar, donde les pedirá. Moisés. ¿No? Sus datos, no se olviden, aquí tienen que colocar sus datos verdaderos que coincida con su lista de. Bueno, en todo caso con todos sus datos originales, pues, ¿no? Ya recién escriben en el programa, lo demás, lo que viene a hacer. Y. Funciona. ¿Vieron que sí funciona? Hay un error, me dice, y es porque está abierto mi. Esto está abierto. Ya. Y bueno, ya como saben cuántos términos van a ingresar, pueden ingresar hasta 100 si quieren, digamos, ¿no? No pasa nada, lo voy a imprimir, digamos, ¿no? Fíjense de los 100 que es imprimido, todavía me botan 7, 13, 10, 7, 13, 10, 7, 13, 10 y así. Y ahí la suma mayor que 8 es esto, los impares y el promedio es esto. No, es más rápido, digamos, ¿no?
Pero con eso nos facilita, pues, ¿no? La tecnología de ahora. Bien, eso se los paso ahorita por el chat. Solo la parte importante. Por si lo quieren copiar. Lo copian. Y me faltó algo abajo, creo. Ajá, solo copió hasta la mitad. No copió todo. Y no sé por qué. Ya, de todas formas, le voy a mandar al grupo. Ya. O mejor voy a mandar este documento de acá al grupo. Ya. Así lo revisan de vuelta. Ahí está el código. Lo copian únicamente el código y ya lo pegan a su aplicación. Si tienen en teléfono o si tienen en computadora, ocupan Lazarus, que es mucho más fácil que este programa de acá. Este programa es pesado y más complejo a la hora de instalar y no creo que se haga un problema con eso. Ya en mi ayudantía yo ocupaba Lazarus en este caso, creo que era blanco, si no me equivoco. Ajá, fíjense, era blanco, fíjense. Ese es Lazarus. Y creo que aquí expliqué cómo se crea eso. O sea, un proyecto nuevo y demás de eso. Voy a estar por ahí. Ya, por si quieren hacerlo más rápido, porque si lo quieren hacer en computadora, más rápido es en computadora. O al menos para mí. En teléfono es más. Pierdo mucho tiempo. Bien, la ayudantía le voy a subir más rato. Dentro de un rato, más seguro. Para que lo puedan ver. Y bueno, pues tendrían que practicar nomás. Porque se dan cuenta que es harto, ¿no? Fíjense, este modelo de examen fue del grupo T y fue complejo nomás. El problema fue el tiempo, digamos, ¿no? No es que no sabían, sino que es el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al modelo o algo? Creo que se dejó entender todo. Y por si tienen más dudas sobre el código, pues hay varios tutoriales de Pascal, buscan tutoriales en YouTube, hay hartísimos. Por ejemplo, aquí cuando hay solamente una instrucción, por ejemplo, acá en el if, por ejemplo, ¿no? Yo le puse mayor que 8. Aquí le pueden colocar paréntesis por si disponen del tiempo. El paréntesis es como para centrarlo, que solamente haga eso, digamos, ¿no? Por eso aquí lo ocupa paréntesis, digamos. Y aquí, por ejemplo, no puse nada, ¿no? Aquí podía haber puesto un inicio y un final, digamos. Si me preguntan si esto es válido, sí, es válido. Si hubieran más líneas acá, código, digamos, más código. Así, pero 3 líneas de código. Funciona bien, no hay problema. El problema es acá, digamos. Cuando hay acá, por ejemplo, esto. Cuando esto se cumple, lo único que hace es ejecutar esto. Cuando se cumple. Solo creo que haga esto y ejecuta esto, digamos, ¿no? Y lo que está debajo, pues lo va a ejecutar de todas formas. Por ejemplo, que si yo tuviera 3 cosas que sumar ahí, solamente que se sumen las 3 cosas cuando se cumpla esto. Entonces, a la hora que se cumpla, pues está sumando cosas que tal vez no debería haber sumado y están abajo. Entonces, para evitar ese problema, pues, si solamente hay una línea, sirve. Si hay más de 3, más de 2, hay que hacer sí o sí un inicio y un final. Para, para decir dónde empieza y dónde termina. Y ejecute solamente todo esto cuando se cumpla la condición. ¿Ya? Parece que todo se quedó claro o se perdieron. Ya, jóvenes, ya les avisé que esto les voy a pasar y la grabación igual de igual forma, ¿ya? Bien, practiquen, cualquier duda me la hacen saber en el grupo, por favor.
Así despejamos duda para todos igual. Y eso sería todo por ahí, chicos. Gracias, Axel. Sí, practiquen, porque ven que es un poquito largo, ¿no? Hasta para mí es largo, la verdad que sí es largo. Bien, jóvenes, buenas noches. Que descansen bien. Nos vemos.